Qué lindo verles. Gracias a todos los que están hoy acá. Damos la bienvenida a visitas que tenemos también hoy. Esperamos que se sientan bien y que puedan escuchar este tiempo de la palabra de Dios. Esta es una iglesia bíblica, es una iglesia bautista y es una iglesia misionera. La palabra en la Biblia, iglesia, es los llamados afuera, ecletos, ¿sí? A veces suena raro porque uno le dice, hola, ecleto, si no sonaría como, ¿viste? Cuando quiere buscar una palabra rebuscada, y digan, ¿qué es eso? Pero son los llamados afuera. Y eso es lo que creemos los que estamos en esta iglesia, que somos llamados por Dios a vivir de una manera diferente en este mundo. Somos bíblicos porque usamos la Biblia y como ustedes saben, tenemos los temas seguidos. De acuerdo al pasaje vamos siguiendo un libro de la Biblia y lo vamos desarrollando en su totalidad. Para que cada persona que pueda venir no diga, uy, esto tal vez lo prepararon hoy día porque venía yo, sino es porque el pasaje va diciendo y queremos anunciar todo el consejo de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios. Y misionera porque creemos que podemos llevar la misión al mundo, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Evangelio son las buenas noticias de que hay un Salvador en este mundo. Y toda persona puede escuchar esa buena noticia. Hoy vamos a continuar con el libro de Hebreos y le invito ahí a tomar su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 2. Voy a tratar de hacer un resumen bien cortito. El libro de Hebreos habla de las cosas mejores, superiores, y el autor ha escrito, el autor, según Hebreos 1.1, dice, Dios habiendo hablado, el autor de la palabra de Dios es Dios mismo. Y Él se ha revelado a través del universo, a través de la creación, a través de su palabra. Y la conciencia del ser humano y la creación le dicen que hay un Dios, pero también la palabra misma dice que hay un Dios. La palabra de Dios es autoritativa, tiene autoridad propia. Es, como se llama hermano César hoy, es soplada por Dios. Dios soplada, sale de dentro de Dios. Es ese aliento de Dios hacia el hombre. Es el mensaje mismo de Dios y habló Dios muchas veces y de muchas maneras. Pero el cúlmine, la parte mayor de la Biblia, no es un libro en especial. A usted le puede gustar mucho Hebreos, Corintios, Romanos, pero el cúlmine del mensaje de Dios es Cristo. Es Él, no hay otro. No hay otro mayor, no hay otro superior. Dice, habló de muchas maneras y nos ha hablado hoy ¿cómo? Por el Hijo. Vino hecho hombre. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y Él trajo el mensaje de Dios mismo. Él se hizo hombre, se encarnó, se humanó. Y vamos a ver esos detalles ahora. Y Él se presenta acá en este libro como superior. Superior en todo, porque Él es Dios, porque Él es el creador, porque Él se hizo hombre, porque Él trajo el mensaje. Pero también ellos decían, bueno, pero habían escritos del Antiguo Testamento. El Señor Jesús es superior a eso. Pero también nos llegó la palabra de Dios a través de ángeles. El Señor es superior a eso, superior a todo. Y lo va a seguir poniendo como superior. Y llega ese momento donde dice que es necesario que porque Él es superior y Él trajo salvación a este mundo, prestemos atención. Capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más rapidez, con más diligencia, con un corazón más dispuesto, prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, cuidado con ser, y esa palabra, como un barco que se empieza a aflojar la soga y se empieza a ir, y se desliza y se va y puede naufragar. Mucho cuidado. Y no es una advertencia de, no, ten cuidado con ir a la iglesia. No, no está diciendo eso. Ten cuidado con no portarte bien. No. No es una maestra de la escuela que dice, pórtate bien, si no vamos a llamar a tu papá. No, ese es el sentido.
El sentido es bíblico, es Dios diciendo, mucho cuidado con deslizarse, con irse, con apartarse, esa es la palabra. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan sublime, tan por sobre todo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la salvación se puede perder? No, porque la salvación proviene de Dios, es en base a Dios y es eterna. Entonces no se puede perder porque no depende de ti, depende de Dios. Y Él la sostiene y la sustenta por toda la eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿cómo vamos a escapar de recibir una disciplina, de recibir una consecuencia si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escapar de las consecuencias? No se puede. Si tú descuidas este gran tesoro que es la salvación, van a haber consecuencias. Y ahí vuelve al tema. Hace como un pequeño paréntesis y en el 5 dice, capítulo 2, versículo 5 de Hebreos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Todo esto no quedó sujeto, nos quedó bajo autoridad de los ángeles. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó de ser sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustásemos la muerte para todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oramos. Señor, gracias por este tiempo para oír su palabra. Señor, creemos que su Santo Espíritu habla a los corazones del ser humano. Señor, háblenos hoy para irnos diferentes y distintos. En su nombre oramos. Amén. Y recuerden que este libro hace exhortaciones, llamados bien claros. Exhortaciones, se pone al lado para decir, hay que hacer un cambio. Y acá va a ser una pregunta. ¿Qué es el hombre? Es una pregunta principal en este pasaje. Platón decía que el hombre es el resultado de la unión accidental entre el alma inmortal y el cuerpo material y corruptible. Dos realidades distintas que se encuentran unidas en un solo ser, de modo provisional, de tal modo que de tal modo que el más propiamente humano que haya en el hombre es su alma. Eso es lo que decía él. Dios formó al hombre, decía otra persona. Kant, bueno, hay algunos acá seguidores de lo que les interesa. Kant decía, si me preguntan qué es conocimiento moral. Es el conocimiento moral por la religión, el sentido, la historia, el arte. Y podemos llamar a todo eso que vive ser humano, capaz de hacerse de todas las cosas y todas las preguntas. El ser humano es una combinación de naturaleza y cultura. Nosotros, con la Biblia, estudiamos también la antropología. ¿Qué es el hombre según Dios? Y de acuerdo a lo que Dios dice que es nuestro parámetro, es la creación de Él.
hecha a su imagen y hecha a su semejanza. Eso es el hombre. Y va a tomar un pasaje y va a mirar hacia atrás, hacia el Salmo 8, tomando ese pasaje que dice, ¿qué es el hombre? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que quiere mostrar? Hay personas que pensaban que el ángel era superior, otros que, bueno, si el hombre es la culminación máxima, el hombre es superior. Y acá va a demostrar quién es el único que está por sobre todas las cosas. Y vamos a ir chequeando los versículos. Ahí estoy. Diciendo, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual venimos hablando. ¿Qué está diciendo? No quedó toda la creación y todo lo creado bajo la autoridad de los ángeles. Debajo de ellos no tienen mayor autoridad. Para ellos en ese mundo, para los que creían en ese tiempo que había algo inmaterial, ellos decían o pensaban que el ángel era como lo superior, porque él estaba por sobre el humano, porque el ángel no moría, porque el ángel era inmaterial y tenía vida. Pero él va a decir que aunque existen los ángeles, Dios había hecho una creación del hombre superior. Alguien testificó en algún lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué sería el hombre? De acuerdo al libro de Génesis, el libro de Génesis muestra los orígenes, el principio de todo. Dice que creó Dios al hombre. Es creación de Dios. Es que de la nada Dios creó algo. Y pregunta, ¿y quién creó a Dios? Porque si Él creó, esa pregunta tiene un problema. Porque si Dios es Dios y creó, no puede ser creado. Porque es creador. Porque es sustentador de todo. Porque Él es la esencia de donde sale todo y como dice la palabra, sustenta todas las cosas, mantiene todo en su lugar. Entonces Dios no fue creado. Él es el creador, Él es la fuente de todo. ¿Qué es el hombre? Creación de Dios. Y acá no se refiere al hombre usando la palabra varón, no dice qué es el varón. ¿Qué es el ser humano? Y va a hacer esa reflexión como dije, Salmo 8. ¿Qué sería el ser humano? El ser humano es la creación perfecta de Dios. Y Dios lo puso en un lugar y le dio un trabajo. Le dice, tú vas a fructificar y multiplicar la tierra. Tú vas a plantar la tierra. Tienes todo lo que necesitas. El hombre no fue castigado con el trabajo. Le dio un trabajo intelectual, ponerle el nombre a todos los animales. Si el hombre tenía la capacidad de poner nombre y mirar un animal que tenía patas largas y tenía manchitas café y medio amarillo y tenía un cuello largo y decir eso es una jirafa, tenía una capacidad intelectual superior. No era descendiente del mono, primo del mono, aunque algunos no tengamos tan buen parecido, no nos está diciendo eso. No hay alusión a nada de eso. Es creado por Dios. Y es superior en la creación porque tenía capacidades de trabajar, porque tenía capacidades intelectuales y capacidades administrativas. Dios le dice, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Puso al ser humano para decir, tú estás a cargo de administrar todo esto. Y dice, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Ahí está incluido Adán y Eva. Porque Dios creó a Adán y Eva, no creó a Juan y Esteban. Si no, no podrían procrearse. Así lo hizo Dios. Él creó. Es diseño de Él. Y frente a todas las opiniones, hay una verdad bíblica que dice que Él lo creó. Dios lo crea, Dios lo pone, Dios lo hace sojuzgar y los deja encargados. Pero Dios, en su soberanía, va a responsabilizar
al varón, no por superioridad. Son distintos, creados por Dios, pero distintos y distintas responsabilidades. Y usted lo puede ver, cuando el hombre cae en pecado, Dios no responsabiliza a la mujer, llama al hombre y dice, por cuanto tú no oíste y por cuanto tú no obedeciste, por tu responsabilidad esto va a suceder. Así es como Dios lo hizo. No por superioridad, sino por creación. Dios lo creó. Y cuando recuerden, cuando la Biblia dice ayuda idónea, a ver, hermano, acá esta iglesia es machista y pone a la mujer como la ayudanta. Aunque no sería la palabra ayudanta, ¿no? Como la que está el hombre y está la mujer ahí. No está diciendo eso. Porque de las 22 veces que aparece la palabra ayuda, 12 veces se usa para Dios, diciendo yo soy Jehová, tu ayudador. Entonces no es inferioridad, hermana, de ninguna manera. Es copartícipe, colabora, es parte de, al mismo nivel que el hombre, con distinta responsabilidad. Así lo creó Dios. ¿Y qué es el hombre? Es ese ser creado por Dios. Y Dios lo hace y lo crea y da dos géneros. Se perciba elefante, se perciba jirafa, Dios hizo dos géneros. Y una vez al mes, las mujeres saben concretamente qué es ser mujer, aunque nadie le diga nada. Y si una mujer y un hombre se enferman, uno de los dos tiene que ir al ginecólogo y el otro tiene que ir al... no puede ir al ginecólogo. Ajá. Entonces no se asuste cuando escuche estos temas. Y la palabra de Dios acá dice, Dios los creó así. Y dice, varón y hembra los creó. No hay discusión. Se puede reinterpretar, se puede decir de otra manera. Alguien te puede decir, no, yo tengo duda de eso. Pueden decirlo. Pero no pueden contradecirlo. Y así es como lo expresa la palabra de Dios. Y Dios lo crea y Dios lo pone acá. Entonces, ¿qué es el hombre? Es la creación de Dios. Es el que Dios pone para sojuzgar. Es el que Dios pone para guiar. Es el que Dios pone para administrar. Y es creado por Dios. Eso es el hombre. Es creación de Dios. Y dice, ¿qué es el hombre? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es la creación de Dios? ¿Qué son los hijos de Dios? Criaturas, no creador. No somos creador, somos criaturas. Y el argumento acá es que Dios ha visitado al hombre para ponerlo en lugar de gobernador, de administrador de la tierra y delegar sobre él responsabilidad. Esa es la idea. Y cumplir, y lo crea para glorificarse él y para cumplir su propósito redentor en el hombre. El hombre peca y Dios ya tenía un plan preparado de antemano para redimirlo. Ese es el argumento que está dando. Y no había nada mayor, nada mejor. Cuando el hombre falla y cuando Adán peca, su lugar lo va a tomar Dios hecho hombre, el postrer Adán. Así como Adán pecó y entró la transgresión en el mundo, así Cristo murió para darnos salvación. De la misma manera. Eso es lo que está explicando. ¿Qué es el hombre? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre la sobra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas y nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Parece un poquito trabalengua, ¿no? Entonces lo vamos a separar un poquito.
le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿A qué se refiere? A la condición. El ángel traía la palabra, el ángel era un mensajero de Dios, y anteriormente ya he dicho, ¿qué son los ángeles? Mensajeros y ministros. Son también criaturas de Dios, pero el hombre es distinto. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios sopló en su nariz aliento de vida, y no en los ángeles. Él dijo, sea, y fueron. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y en el hombre, Él lo crea con sus manos. Eso es la diferencia. Y como decía, el hombre muere, los ángeles no hay registro de que mueran. Ellos tienen ¿cómo se llama? Un designio especial súper claro para ellos. Y ellos trabajan y sirven a Dios como mensajeros, pero también a favor del ser humano. Y ya lo explicamos la vez anterior, no es que usted llama por teléfono al ángel que lo va a cuidar, ve el horóscopo o el designio del ángel que está a cargo suyo, y hay un ángel que tiene el nombre que lo cuida. No, ese es el concepto bíblico. Y ese concepto es antibíblico. Es que Dios ha preparado sus ángeles para cumplir su propósito, glorificarle a Él. Y el hombre, ¿qué es el hombre? Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, en condición, limitado por la muerte, le coronaste de gloria y de honra, lo pusiste en el huerto, le diste todo el lugar, le dijiste fructificado, multiplicado, llenad la tierra, le diste su lugar para que se desarrolle plenamente, le pusiste sobre las obras de sus manos. Dios puso al hombre por sobre toda la creación. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pusiste todo bajo la autoridad de esos seres humanos. Así es como Dios lo creó. Todo lo sujetaste. Todo lo pusiste en el huerto del Edén bajo él. Pero el hombre lo perdió en Adán. Y fue recuperado en Cristo. Esa es la diferencia. Todo lo sujetaste. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó sujeto a él. Nada de este mundo, de lo que Dios creó, quedó al aire. Porque Dios no crea así. No hace las cosas como a la suerte. O Dios creó la primera célula y empezó, ¿viste? Y se empezó a reproducir, no importa si fue una masculina femenina. No, Dios no hizo así. No, pero fueron mutaciones selectivas al azar. Es increíble, ¿eh? Que el ser humano puede llegar a confiar en que hay cambios selectivos por el azar. O sea, ¡ping!, pasa, sucede, y se confía, y científicos confían en que es así, y no pueden creer que hay un Dios creador. No pueden ver detrás de la creación del universo a un Dios creador. Pero la Biblia dice que así fue hecho. Pero vemos todavía, dice, pero no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Aparentemente, mirando humanamente, hoy día uno no ve todo sometido al ser humano. Es más, hoy es todo caótico. Pero, hermano Víctor, y si todo lo sujetó bajo Cristo, ¿por qué todo sigue igual? ¿Por qué parece que cada uno hace lo que quiere y ni siquiera estoy tranquilo o seguro de mi vida? Porque cuando venga el fin de los tiempos, todo va a ser entregado en su mano. Pero dice ahí, Hebreos 1:1, que Él ya se sentó. Está esperando el tiempo del cumplimiento de todas las profecías. Dice, todavía no lo vemos. No ha aparecido nada humanamente que uno diga, ay, mira, leo acá y digo, sí, ya pasó. Pero para dar tranquilidad al corazón del hombre, para dar una explicación clara y para que usted pueda llevarse algo claro al leer este pasaje, es decir, ¿cómo será? Va y cabe perfectamente el versículo 9. No vemos al ser humano, no vemos el control, no vemos somos sometidos, no vemos orden, es más, vemos cada vez más caos, pero
vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién es aquel? ¿A quién se refiere? Si presentó a Cristo superior, si habló de Cristo superior, si lo mostró por sobre todas las cosas, acá se refiere al Señor Jesús. ¿Cómo lo entendemos? Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahí lo dice. Pero no me lea esto, porque si Cristo fue un poco inferior a los ángeles, quiere decir que Cristo fue creado después, apareció después. No hay seguridad de que Cristo sea Dios. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. El centro de estos versículos es el Señor Jesucristo. Pero vemos a aquel que fue un poco menor. Es una expresión de tiempo. No está diciendo, mira, Cristo es inferior porque fue hecho después, porque apareció después. En el mundo Él tomó forma humana y fue visto para nosotros cuando tomó cuerpo de hombre, pero Él existió desde siempre. Y en el mundo, ahí uno puede encajar Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo desde la eternidad, que existió desde siempre, que estuvo desde siempre, que no fue creado. Y cuando dice que es primogénito, es primero que todo, no primer creado. Aquel verbo, Dios hecho hombre, habitó entre nosotros. Pone, la expresión ahí, pone su tienda. Y en esos momentos que habla era cuando el pueblo de Israel vivía en carpas y había un tabernáculo, una carpa especial. Cuando la nube se levantaba, la carpa se movía con ellos. Y en un momento bajaba la nube, ¡pup!, se paraba. Y ese tabernáculo, esa carpa más gigante, vivía en medio de ellos. Esa es la expresión. Así como había un tabernáculo que se desplazaba con ustedes, que estaba en medio de ustedes, así vino Dios hecho hombre. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y acá hay un testigo presencial. Juan dice, lo vimos, lo palpamos, lo tocamos. Y también dice, Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Y también dice el apóstol Pablo que hubieron más de 500 personas que le vieron y habían unos vivos en ese momento que vieron al Señor Jesucristo y ellos eran testigos presenciales. Mire, quiero decirle algo. No tenemos en la historia del mundo un historiador serio que pueda decir que Cristo no existió, que no habitó la tierra y que no resucitó. No tenemos uno. No tenga temor. Mire su Biblia. Y cuando usted lea, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, se limitó por un tiempo tomando forma de hombre. Eso es lo que está diciendo. En el tiempo humano, para el ser humano, para que podamos entender, Él ingresa a la humanidad. Toma forma de hombre y habita entre nosotros. ¿Cómo lo dice el libro de Filipenses? Ayúdenme por favor, si pueden poner ahí Filipenses 2:7. Es muy claro transmitiéndolo, aunque no es súper fácil interpretarlo. Pero habla acerca del Señor Jesús y dice, haya pues, versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual siendo en la eternidad, por siempre, en forma de Dios, no estimó, no dijo, pero yo soy Dios. El único que puede tener la forma de Dios, ¿sabe quién es? Dios. Él es la imagen del Dios invisible. El único que tiene la imagen es el reflejo. El único que tiene el reflejo de ese reflector que está aquí es ese. El único que tiene la imagen de Dios
es solamente Cristo. Y en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Pero eso tiene como que acá hay un envase y vive algo de Dios. No. En Él habita corporalmente. En ese cuerpo se reflejaba Dios mismo. Corporalmente, toda plenitud. Dios, enteramente Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, vemos a ese Dios hecho hombre. Vemos a Cristo. Y Cristo es superior. Volvemos ahí a Hebreos y dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ya no es el hombre gobernando o a cargo, es Jesús coronado de gloria y de honra. ¿Y cómo fue coronado de gloria y de honra? Volvemos ahí de vuelta, valga la redundancia, a Filipenses. Dice el versículo 9, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Entiende lo que está diciendo? Que en un momento el ser humano era el gobernador del mundo, pero eso lo pierde al caer en pecado. Pero vemos a Cristo coronado de gloria y de honra. Cristo muere en la cruz, y por morir en la cruz y resucitar, dejando como evidencia de que Él es Dios, dice, por lo cual Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que solamente en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y al doblarse toda rodilla, es una muestra de que Él es exaltado sobre todo. Y quiero decirle que un día va a suceder y va a estar la rodilla de todos los que nunca se quisieron arrodillar y reconocer a Jesús como Salvador. Va a estar la rodilla de los emperadores, va a estar las rodillas de Confucio, de Mahoma, de todos los que no han querido creer. Se va a doblar, no se va a poder sostener, toda rodilla se va a doblar. El poder de Dios en toda su plenitud se va a manifestar y nadie se va a poder sostener ante su venida. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar diciendo, sí, Señor. Unos van a decir, Señor, perdón. Señor, perdón. No creí. Otros van a decir, Señor, no fui fiel. Y otros sencillamente van a adorar. Yo no sé cuál van a ser sus rodillas. Yo quiero que mis rodillas sean de adoración, no de arrepentimiento. Y si usted cree o no, esta es una verdad absoluta. Un día su rodilla se va a doblar. Coronado de gloria y de honra. Cuando leía esto me era difícil no pensar en el himno que cantan en Argentina. Ellos tienen su himno nacional como lo tenemos nosotros. Y dice, coronado de gloria vivamos, o luchemos, o juremos con gloria morir. Coronado de gloria vivamos. Y hay muchos himnos que hablan en esa forma y tratan de decir de que, bueno, estamos en un país libre y ojalá que vivamos lo mejor posible. Pero este escrito de la palabra de Dios habla de superioridad, no de lo mejor posible. Nosotros hasta cambiamos palabras. Bueno, le ponemos una nota, una evaluación a alguien, bueno, mejor, más logrado. Acá usa una palabra, por sobre todo es mejor, exaltado, superior, coronado de gloria y de honra. La gloria. ¿Sabe de qué se despojó el Señor cuando vino acá a la tierra? ¿Se despojó de su deidad? ¿Dejó de ser Dios? ¿Se convirtió en un Dios más disminuido, más chiquitito?
Lo único que Él dejó, diciéndolo en palabras humanas, fue su gloria. Y Él limitó su cuerpo y toma forma, se hace hombre, se mete en un cuerpo humano. Forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él recibe la humillación más grande por tus pecados y por los míos. Pero es exaltado hasta lo sumo, hasta lo más grande, hasta lo más alto. ¿Por qué causa Él se hizo hombre? Por ti y por mí. Para morir por el pecador, para salvar al pecador. Y dice ahí, a causa de los padecimientos de la muerte. Este versículo dice que Cristo muere en la cruz. ¿Cómo muere Dios? Mira, yo no sé explicarte totalmente cómo muere Dios, pero las profecías, en Zacarías, dice que iba a venir Dios. Y iba a ser colgado en la cruz. Y iban a mirar al que traspasaron. Y al único que traspasaron es el Señor Jesús. Mira, yo no sé tal vez transmitirse en su totalidad cómo fue. Pero el Señor Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, porque yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Yo pongo mi vida. Y las personas vieron quién era Cristo, pero amaron más su pecado y su vida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor muere en la cruz. Y la palabra muerte ahí es separación. Y Dios Padre, cuando Cristo carga el pecado y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tiene que haber esa separación. Difícil de explicar, pero Cristo estaba cargando en Él, el Señor Jesucristo estaba cargando en esa cruz, como dice la Biblia, el pecado de todos nosotros, no de algunos. Eso es lo que dice la Biblia. Para que por la gracia gustase la muerte, para que por la gracia, me encanta como lo dicen algunos escritores, el amor en descenso. Muchas veces cuando usted lee la Biblia va a ver que el amor viene en descenso. Y aquel verbo fue hecho carne, el verbo eterno, y habitó entre nosotros, desciende. Y vino a los hombres, viene, desciende. Y dice Gálatas 4:4 que Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes viene y desciende hacia la humanidad. Siempre es amor en descenso, gracia. Me gustaría ahí que puedan poner 2 Corintios 8:9. Perdón, 2:8 y 9. Ya creo que voy a tener que ir terminando. 2:8 y 9. 2 Corintios 2:8 y 9. No es. No es el versículo. Pero leamos por favor 2 Timoteo 1:9. Segunda Timoteo 1:9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos,
para los parricidas y matricidas, para todo homicida. Estoy leyendo primera y es segunda. Segunda 1:9. Uy, me turbé. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. El medio es la fe. No por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros o no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí el versículo, todo lo que tenemos es dado por Dios, pero no está diciendo que Dios te da a ti la fe y a Él no se la da. No está diciendo eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El medio es la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así viene la fe. Esa es la forma en la que dice la Biblia. Escucho la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios obra en mi vida y entiendo la salvación. Salvación es por gracia. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, pero ¿sabe qué? Ya tengo que terminar. No por obras. Aunque la salvación no es por obras, algo pasa con los hijos de Dios que quieren ser santificados por las obras. Y no es lo que dice la Biblia. Yo fui creado para hacer buenas obras y no recibo la salvación por obras. La gracia es santificadora. La gracia es la que me sostiene y la gracia es la que me glorifica. Romanos 5:20 me gustaría que lo leyésemos para ir, como dije recién, terminando. Y 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 y Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es interesante recordar que en el original nosotros no existían estos números grandes y chicos, no existían versículos y capítulos. Pero ¿qué en el orden de la lectura, qué es primero? ¿Romanos 6:1 o 5:20? Este versículo está primero y está diciendo con muchísima claridad, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y claramente dice Romanos capítulo 6, ¿qué pues? ¿Vamos a perseverar en el pecado total, la gracia abunda? No. ¿Pero por qué vino? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuidado con negar la gracia de Dios para las personas. Cuidado con limitar la gracia de Dios, hermano. Cuando la Biblia dice, un poquito más adelante, para que gustase la muerte por todos, se refiere a todos. Y cuando la Biblia dice todos, dijo todos. Y hay que predicarlo. Y si usted me acompaña a buscar Romanos, estamos ahí mismo, 5:18, 8:32. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino, ¿a quiénes? A todos los hombres la justificación.
Nosotros no somos universalistas, que pensamos, bueno, todos se van a salvar, todos van a ir al cielo. Pero acá el pasaje está diciendo otra cosa, que la justificación vino por un hombre para todos. Y 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quién? Por todos nosotros. ¿Cómo pues no nos dará también con Él todas las cosas? Por todos nosotros. Y si somos hermenéuticamente, bíblicamente, honestamente bíblicos, y leemos estos pasajes, están en la Biblia y es lo que dice, gracia. No es gracia barata, no es gracia que no importa, no es gracia fácil. La Biblia ya le da nombre a la gracia. La gracia que sobreabunda. La gracia de Dios es su gracia. Dios, que es rico en misericordia, eso es lo que hizo. Gustara la muerte para con todos o por todos. Él es el sustituto de todos y murió por nuestros pecados. Él es superior. Por la obra que hizo en la cruz es superior. ¿Cómo terminamos entonces? ¿Qué es el hombre? Yo sé que hoy es el Día de las Madres, ¿no? Pero como leemos la palabra hombre y se pelea tanto hombre, mujer, feminismo, machismo, ellas, ellos y hay pugna. Mire, esto está escrito en la Biblia desde antes. ¿Qué es el hombre? El hombre es el que tiene la responsabilidad de obedecer lo que Dios ha dicho y de vivir como Dios ha dicho. Querido hombre, es hermoso que hoy celebres el Día de la Madre, pero vive con ella, como dice la palabra de Dios, santamente, justamente, quieta y reposadamente, con una mente quieta con tu esposa. Nada que diga, ay, ¿para qué le dije esto? ¿Quieres celebrar un buen Día de la Madre? Vive como el hombre que Dios quiere que seas. Trata a tus hijos como debe ser. Sé el ejemplo en tu casa, que ellos necesitan ese hombre creado por Dios, que es responsable ante Dios, pero que vive como hijo de Dios en la casa. El hombre vive con las responsabilidades de hombre. Cristo es superior, murió por todos. Tenemos una responsabilidad de llevar este mensaje del Cristo superior a todos. No lo dejes, no lo saltes. Lleva este mensaje. Va a continuar con las próximas exhortaciones. No te pierdas el próximo domingo. Pero ¿qué vamos a hacer con este mensaje? Vamos a celebrar, vamos a hacer cada vez que es Día de la Madre, y estoy hablando a los hombres, aunque es Día de la Madre, es el día de pedir perdón, es el Yom Kippur de los hombres. Pedimos perdón, perdóname, mi amor, perdóname, tú sabes, tú me conoces, tú ya sabes cómo soy. Hermano, exhortación, cambia. Cambia, da gloria a Dios. Haz lo que Dios ha dicho que hagas. Sé el hombre, el esposo que debe ser. Hombres, hijos, que se vea en tu vida que eres hijo de Dios. Que tu mamá distinga que eres hijo de Dios. Que no te tenga que decir nunca, claro, en la iglesia obedeces y acá no. Sé ese hombre que debe ser ante Dios. Hombres, tenemos una responsabilidad. Amadas mamitas, tal vez has pasado muchas cosas. Tal vez vives hoy muchas cosas. Tal vez no es un mejor día de la madre para ti. Pero vemos a ese Señor Jesús que gustó la muerte y en su gracia, esa gracia
te va a sostener en los problemas y en las pruebas. Va a sostener a las hermanas que no tienen su esposo hoy o que tienen sus hijos mal y apartados. Esa gracia es sustentadora. Esa gracia te va a dar la fuerza necesaria para atravesar las pruebas y circunstancias. Vive sostenida de la gracia. Agárrate de esa gracia. Dios tiene abundante gracia. No se le va a cortar para ti o para mí. Que esa gracia de Dios te sostenga. Vamos a orar. Señor, gracias por todo, por este tiempo, por esta oportunidad. Señor, permítanos hacer cambios. Gracias por su gracia. En su nombre oramos. Amén.